En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La dictadura sandinista incrementó el control sobre el oro y la plata en Nicaragua al reformar la Ley 837, ley especial sobre exploración y explotación de minas, misma que fue aprobada el pasado lunes por el Parlamento controlado por el Frente Sandinista. La reforma contempla un incremento en el control de la extracción de recursos minerales, el control de su comercialización y mayor supervisión a las casas de empeño que comercializan con oro y plata. Los medios de propaganda oficialista presentaron a 10 secuestrados políticos en la segunda jornada de exhibiciones bajo el argumento de que asisten a una audiencia informativa para actualizar la situación de sus recursos de apelación o casación. Ante la Sala Penal 2 fueron llevadas Dora María Telles, Suyen Barahona y Luis Alberto Rivas Anduray. En la Sala 1, a cargo del juez sandinista Octavio Rochiu, comparecieron Ana Margarita Vigil y Félix Maradiaga y Daisy Tamara Dávila. Ante la juez Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, segundo Distrito Penal de Juicios de Managua, compareció Juan Lorenzo Holman. Álvaro Vargas Duarte fue llevado también al juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicios. También comparecieron Irving Larios y Roger Abel Reyes Barreda. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas ONU expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y urgió a las autoridades del país a actuar inmediatamente para proteger los derechos de esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado, publicó el organismo en su sitio oficial. El Banco Central de Nicaragua informó que en julio las remesas totalizaron $274 millones, superando en 55.4% a las registradas en igual mes del año pasado. De acuerdo con un informe del Banco Central, en términos acumulados, las remesas sumaron $1.670 millones, que en comparación a las registradas en igual periodo del año pasado, significó un crecimiento de 38.4%. Y en el ámbito internacional, los líderes mundiales rindieron tributo a la memoria del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, y destacaron su aporte al término de la Guerra Fría, mientras que en Rusia su deceso fue recibido casi con frialdad, pues muchos en el país asocian su figura con el colapso de la Unión Soviética. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Gorbachev era un hombre con visión extraordinaria, un líder poco común, con la imaginación para ver que en un futuro diferente era posible y el coraje para arriesgar toda su carrera para lograrlo. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Recuerde darle me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, para alcanzar 1500 me gusta y más, que nos ubiquen dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Así informó La Voz de América la primera presentación de los secuestrados políticos después de más de 400 días de haber sido privados de su libertad de manera injusta. Y voy a seguir alzando mi voz para lograr la liberación de mi esposo y de las demás personas presas políticas. Berta Valle muestra su conmoción al ver por primera vez en la televisión oficial a los presos políticos, a quienes no veía desde que fueron arrestados entre mayo y julio del año pasado. Su esposo es el precandidato presidencial Félix Maradiaga. Estas imágenes son una muestra de lo que estamos diciendo es verdad. O sea, nuestros familiares han perdido entre 40, 50, 60 libras de peso. También fueron presentados los precandidatos Miguel Mora, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueron condenados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Y mi esposo luce mucho más delgado, pero para mí lo importante es que esas fotos me dieron el mensaje que mi esposo está resistiendo. El Poder Judicial informó que llamó a los prisioneros a una audiencia informativa, donde se les explicó que sus abogados presentaron un recurso de casación contra las sentencias de los opositores.
Estamos en el análisis para efectos de que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que en derecho corresponda. Sin embargo, los familiares de los presos políticos coinciden en que la aparición de sus parientes en medios oficiales se debió a las presiones de la comunidad internacional. Necesitamos que se abran esos canales de comunicación para que los más de 190 personas presas políticas sean liberadas y de una manera urgente. Según organizaciones de derechos humanos, hay más de 190 opositores condenados que incluyen a 7 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América. Así lo está conociendo el mundo, lo que pasa con los secuestrados políticos. Hoy presentaron a otros 10 secuestrados. Lógicamente que les vuelvo a recordar que les ha dolido muchísimo, parece, a los cenutrios, que les hayamos adelantado la estrategia que se tenían. Esta fotografía y este video no se sabe de cuándo son. De hoy lo sigo yo poniendo en cuestión porque lo que nos han dicho los familiares que han visto recientemente a sus parientes no están así. Es falso completamente. Pero veamos las imágenes que algunas son impactantes. Luis Rivas Anduray, el exgerente de Banpro, se ve realmente delgado y ustedes ven esta comparación, es impresionante. Y esto ya es mejorado, esto ya es engordado, imagínense ustedes. Hay una diferencia notable entre la figura que tenía cuando lo apresaron y esta. Dora María Telles, ahí la tienen ustedes, más envejecida, lógicamente. Igual pasa con Suyen Barahona, delgada y visiblemente golpeada por la tortura psicológica y emocional a la que ha sido sometida. Álvaro Vargas, quien fuera vicepresidente del COSEP y presidente de FAGANIP, aquí está. Miren ustedes a Juan Lorenzo Holman, y ya ha mejorado esto, ya ha engordado. Es impresionante cómo, y dicen los cenutrios, que cómo es que están mal. Fíjate bien la diferencia entre un hombre que estaba sano y el enfermo que mirás a la derecha. Tamara Dávila. Esta fotografía es después de que le metieron comida como loca y después ella decidió iniciar la huelga de hambre para que le permitieran ver a su hija. Esta es Tamara Dávila. Roger Reyes. Impresionante. Y dicen los cenutrios que está bien, dice. Impresionante Roger, que era el abogado de Félix Maradiaga y por eso cayó, o por eso fue secuestrado. Ana Margarita Vigil, de nuevo, estas son fotografías de momentos que no son las actuales, pero las ha presentado la dictadura producto de la presión que está siendo sometida. Se habla incluso de que Estados Unidos está advirtiendo con mucha seriedad acciones para presionar más a la dictadura de Ortega y de Murillo. Este es Félix Maradiaga, vean ustedes, rasuradito y todo lo que ustedes quieran, limpito. Los uniformes los acaban de desdoblar todos, están limpísimos para que se vean bien. Aún así, no nos metemos la boca o el dedo a la boca llena de atol y lo saboreamos. Sabemos que se trata todo esto de un show para tratar de lavarse la cara y decir que están haciendo las cosas bien. Nada de esto es bueno. Si no, escuchemos a Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que dice: los están matando. Al ver ayer a 10 personas, todos hombres, que es una selección por parte del régimen, exhibidos ayer en el infame Poder Judicial, y al ver hoy a las mujeres y también a otros hombres, en definitiva los están matando, les están privando de la vida. Una demostración de que están sometidos a todo tipo de malos tratos, de tortura, de crueldad, de todo tipo de sufrimiento, de tormento. Y no hay duda, les están matando. Esto tiene que ver un poco también con la misma denuncia de los familiares. Es una reacción del régimen porque la familia es que está en Nicaragua y familiares que también están fuera de Nicaragua han reclamado permanentemente los derechos de las personas privadas de libertad, de sus seres queridos que están secuestrados y que están sometidos a todo tipo de atropellos, de atentados contra su vida misma. Y entonces el régimen reacciona presentándolo más de un año después
en el caso concreto de los que están en el Chipote, porque es importante señalar que en Nicaragua hay unas 200 personas presas políticas si sumamos a la decena casi ya de sacerdotes y obispos, ¿verdad? Independientemente que el obispo Álvarez esté, digamos, secuestrado en su casa. Agregó Gonzalo Carrión que para exhibirlos los llevan al complejo judicial, bañaditos, rasuraditos, engordados, con los uniformes todavía almidonados, pero que para procesarlo lo hicieron en la oscuridad, en la clandestinidad del Chipote, ahí donde también los han torturado. Importante distinguir que en ese lugar infame, indigno, no fue donde fueron condenados. Los que están presentando fueron sometidos a proceso en general en el Chipote, bajo la oscuridad y en el centro, que es el principal centro de tortura, rodeado de los torturadores y de los fusiles. Y ahora los exhiben en un poder judicial que ha sido parte de esa persecución y que ha criminalizado injustamente a estas personas que están privadas de libertad. Es una reacción tardía, ¿verdad? Porque ni siquiera se está haciendo en una audiencia oral y pública, porque se inventaron un procedimiento que no cabe en materia penal. Los jueces y magistrados y tribunales no tienen más competencias que las que establece la Constitución y el proceso penal. Se inventaron una audiencia informativa, nada que ver. Ese es otro abuso de poder, porque para que haya audiencia tienen que estar las partes, y las partes son para que sea oral y pública, y me refiero a periodistas independientes, familiares y abogados defensores de la elección de la persona que está sometida a estos infames procesos. Es lo que decía Gonzalo Carrión de Nicaragua. Nunca más. Yader Morazán, el exfuncionario del Poder Judicial, emitió este tuit que me parece que es muy importante que nos ponga en perspectiva y que sepamos argumentarle a los enutrios con base cuando vengan con su cantaleta repetitiva, lo que dijeron, esto es lo que van a decir ustedes y punto, nada más. Esto es lo que dice la compañera que hay que decir y nada más. Vean lo que dice Yader. Si se trata de una fotografía, que es la que demuestra que supuestamente están bien, no es la metodología que la ley establece. Vean. En ninguna parte de la ley se establece que las fotografías de los privados de libertad en medios, océanos medios idóneos para determinar el estado físico y psíquico de una persona. Por eso la ley habla de dictámenes forenses. Caso contrario, y que bien que lo trae a colación, Arnoldo Alemán jamás hubiese salido por enfermedad. Y Alemán fue por un dedo, doña Ekel. Había que operarle un dedo y después apareció con 1 de 10.000 enfermedades y Ortega lo sacó porque estaba pactando con Alemán su retorno al poder. Añadió Yader Morazán que estos leguleyos de Octavio Rochú y todos estos que aparecen ahí haciendo el cuadro en esta ópera bufa que han montado en estos días, no tienen ya ni siquiera por qué estar implicándose en casos que ya fueron de sentencia firme. Vean ustedes cómo lo explica en sus tweets. Los expedientes de Irving Larios y Roger Reyes individualmente ya están con sentencia condenatoria firme a cargo de la jueza de ejecución penal y vigilancia penitenciaria María Concepción Ugarte. Magistrados, ahora juegan ping-pong con las causas que no les competen. Y ahí están las capturas de pantalla, ¿verdad? Que ya está en fase de ejecución. Vamos al siguiente tweet, que dice lo siguiente, que argumenta esto. Es decir, estos dos casos de Roger Reyes y de Irving Larios, es decir, estos dos casos, los magistrados de segunda instancia, Tribunal de Apelaciones, aparte de que ya han perdido toda competencia en causas que ya se resolvieron, ni siquiera son el puente para mandar ambos expedientes a la tercera instancia, es decir, la Corte Suprema de Justicia, que están en ejecución. Esto es parte de la jugarreta que se tienen, porque ya ni los Octavio Rochú, ni las Nadias no sé cómo, ni toda esta manada de serviles del Poder Judicial de Ortega tienen nada que hacer porque ya lo decidieron. Están exhibiéndoles en un momento que no es el actual para tratar de desmentir a los familiares y a los periodistas de los medios independientes. Las reacciones en tweet sobre lo que pasó ayer fueron variables y variadas. En el caso de
Berta Valle, la esposa de Félix Maradiaga, esto fue lo que escribió luego de ver a su esposo nuevamente, después de tanto tiempo de no saber nada de él. Gracias a Dios por la fortaleza que nos da en medio del dolor. Mi admiración a mi esposo Félix Maradiaga por conservar su convicción, su fe y su sonrisa intacta, a pesar de sus circunstancias. Mi abrazo solidario para cada familia de las más de 190 personas presas políticas en Nicaragua. Y vean esa fotografía de Félix, le debe arder hasta lo último a la dictadura. Esposado, bien torturado psicológico y físicamente, bien torturado emocionalmente sin poder ver a su hija, Alejandrita, ni hablar con ella. Y sonríe. Eso les duele hasta lo más profundo. Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, escribió esto. Ya en silencio, después de 448 días sin verte, Juan Sebastián, veo tus imágenes a quemarropa y las analizo para reencontrarnos en ellas. Me inspira dignidad, aplomo, serenidad, paz y en tus ojos ternura y brillo. Hoy me has dado esperanza para seguir incansable hasta tu libertad. El movimiento campesino también reaccionó a las imágenes de Medardo Mairena. Dicen que hay que tener cuidado con lo que pasa con Medardo, vean. Responsabilizamos a la dictadura Ortega Murillo por la desmejora física y psicológica de nuestro líder campesino Medardo Mairena y la de los reos de conciencia. Libérennos ya, fue lo que escribió el movimiento campesino. La hermana de Lester Alemán, Kenia González. Son palabras muy tiernas las que puso al referirse a volver a ver a su hermano después de mucho tiempo de no saber nada de él. Vean lo que dijo. No me canso de ver esta foto. 14 meses de no verte. No sabes las veces que sueño que estás libres. Te amo, mi niño lindo, y les pone Lester Alemán. La Alianza Cívica se refirió a Lester y Max. Aquí está el tuit de ellos. Con la frente en alto y muy dignos, estos son los hombres que nuestra patria necesita, que vivan los estudiantes, escribió la Alianza Cívica. La Alianza Universitaria Nicaragüense aún, al referirse a Lester, tuiteó esto. No podrían doblegar su espíritu. Los jóvenes de Nicaragua queremos libertad, democracia, poder cumplir nuestros sueños en el país. La misma organización de AUN se refirió a Max Jerez de la siguiente manera. El sandinismo no podrá demoler los sueños de toda una juventud. Libertad para Max Jerez y todos los presos políticos. Parte de las reacciones que ha generado la presentación de los secuestrados políticos. Hoy, los familiares de Miguel Mendoza, que no sé, probablemente lo presenten mañana, Miguel, pues porque van, como decimos, de gota en gota, mostrándolos para generar zozobra y ansiedad e incertidumbre en estos días. Hoy los familiares de Miguel Mendoza con el organismo Sé Humano presentaron el retrato hablado del cronista deportivo. Doña Vilma Núñez estuvo en esa conferencia de prensa y dijo que es importante lo que ha decidido la familia de Miguel Mendoza porque el régimen está usando la comida como un arma de guerra. Escuchen bien, como arma de guerra la comida. Doña Vilma. Se está usando la comida en este momento como una arma de guerra, como una arma de exterminio. Y entonces se ha estrellado frente al coraje, frente a la dignidad y a la firmeza que ellos siguen manteniendo frente a todos los obstáculos y las agresiones que esas comparecencias públicas significan. Por eso me parece muy oportuno la decisión de la familia de presentar hoy este retrato hablado de Miguel, porque seguramente entre los 10 que vendrán mañana, porque esa es una estrategia ya del régimen, queriéndonos mantener pendientes de esa situación 3-4 días, van a poder comparar que la familia tiene la razón. Pedro Vaca, que es el relator especial de la libertad de prensa para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que Miguel Mendoza no tiene que estar secuestrado y que merece
su libertad porque no ha cometido ningún delito y que se debe seguir luchando para que la libertad de Miguel, la libertad de los otros periodistas y la libertad de expresión y prensa en Nicaragua sean una realidad. Tenemos que seguir insistiendo en la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua. Queremos ver a Miguel Mendoza y lo queremos ver en libertad. Y queremos que pueda expresar libremente los asuntos de interés público que quiera compartir y que no existe ningún tipo de retaliación a las personas que tengan un pensamiento distinto en Nicaragua. Creo que eso es una prioridad número uno y no descansaremos en levantar nuestra voz hasta que así pueda ser. Lo segundo es, naturalmente estamos hablando de personas presas que ya llevan, no solo están, como bien se mencionaba, con unas condenas absolutamente desproporcionadas, sin ningún tipo de asidero en términos de garantías mínimas que se debían tener en el marco de estos procesos, que no existe ninguna razón para que estén detenidas distinta, que su pensamiento le resulte incómodo a las autoridades. Y esto ya ha ocurrido hace más de un año y por lo tanto hay deterioros de salud. Por lo tanto, hay un nivel de aislamiento que es absolutamente reprochable para personas privadas de libertad. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habla del daño que se le hace a Miguel Mendoza y a su pequeña hija Alejandra, a quien no le dejan verla bajo ninguna circunstancia. Miguel Mendoza es un periodista que, como han dicho, utilizó su voz, su espacio para denunciar esta grave situación en materia de derechos humanos, una persona que puso en riesgo su vida, su integridad y su seguridad, y que estas violaciones se han trasladado a su familia. Miguel tiene una pequeña que no ha podido, una pequeña hija que no ha podido ver a su padre por más de un año porque no se permiten visitas regulares, no se le da el acceso al derecho a las familias, pero también a las personas detenidas a ver constantemente a su familia como debe de ser. No se les ha respetado de ninguna manera, ni siquiera el acceso a su defensa legal en los momentos en los que se daban estos juicios arbitrarios bajo leyes instrumentalizadas solo para la implementación de una política de represión. Nicaragua tiene que seguir bajo los ojos del mundo. La comunidad internacional tiene una responsabilidad de escrutinio y de exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte de Nicaragua. Es lo que decía Erika Guevara Rosas. Aquí está la lectura que hace Christopher Mendoza, que es periodista de Onda Local, es familiar de Miguel Mendoza. Leyó un documento en el que la familia del cronista deportivo alza su voz y también se refiere a la violación de derechos humanos de la hija de Miguel Mendoza y del cronista deportivo. Aquí en esta parte del video van a poder ver la fotografía o el retrato hablado de cómo se encuentra, de acuerdo al testimonio de sus familiares, nuestro amigo y colega Miguel Mendoza. Y hoy queremos denunciar que el régimen en Nicaragua lo está negando que un padre se reencuentre con una niña, pero está negando también la libertad de un hombre que es inocente de los cargos que le han metido. Por otra parte, aunque su valentía, dignidad y amor por la patria nos enorgullece, nos preocupa su estado de salud y la deficiente atención médica que recibe en la Dirección de Auxilio Judicial. Este es un mensaje de la familia Mendoza. El retrato de ser humano en esa conferencia que fue organizada también por periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, P5. Cuénteme, doña Dickel, cuántos me gusta hemos alcanzado hasta esta hora del programa. Ya tenemos en línea al profesor Evan Ellis, que es politólogo estadounidense, experto en relaciones diplomáticas de China, Rusia y América Latina. Con él estaremos hablando en unos segundos sobre cómo Nicaragua se está convirtiendo en esa entrada, ¿verdad?, para que en América Latina Rusia, China e Irán vayan de la mano confabulándose para hacer o enrumbar acciones en contra de Estados Unidos. Óigame bien,
Este experto es de los que más saben acerca de este tema, pero antes de hablar con él, doña Deikel, cuénteme cuántos me gusta llevamos y me está dejando usted ahí 845 me gusta. Gracias por sus me gusta, gracias por acompañarnos y gracias por llegar hasta los 1500, porque vamos a llegar a 1500 y más adelante también estará Otoniel Martínez con nosotros, el periodista mexicano de Azteca Noticias que realizó el reportaje Duele Respirar Nicaragua. Antes de entrar con el profesor Ellis, recordarles que nacatamalnica.com es la mejor opción que tiene usted para disfrutar la comida nicaragüense.